12 del mediodía, 10 minutos, así abre la tercera hora de 3 de la mañana de CNN en este martes 20 de febrero de 2024. Vamos a volver a ponernos en modo político y ustedes saben, si nos escuchan desde el año pasado, que una de nuestras sanas tradiciones es entrevistar a todos los dirigentes políticos importantes de la República Argentina de todos los colores. De hecho, siempre lo digo, acá estuvo desde Patricia Bullrich a Axel Kicillof, digo, por citar solo dos ejemplos que muestran obviamente la amplitud ideológica de quienes se han sentado aquí. Lo voy a decir así en un fardo. La repercusión, el lío que armamos hace unas semanas con este dirigente político relevante, con la autocrítica que hizo, con las críticas también a un sector de la política argentina, fueron impresionantes. De hecho, después los fueron a buscar absolutamente todos los medios que querían saber más de lo que pensaba. Viene por primera vez a este programa, prometió y cumplió, el señor Facundo Moyano. Facundo, gracias. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Cuando hablamos esa mañana por teléfono, me acuerdo, sí, que fuiste muy, muy vehemente en tus críticas, y que nosotros lo marcamos acá. No lo veníamos escuchando de ninguna parte del espectro político argentino. ¿Te imaginaste que iban a generar tanto ruido tus palabras? Porque me imagino que lo venías meditando, eso que dijiste, que te salió espontáneamente. No, la verdad que no. Si bien yo venía procesando una cosa de autocrítica, venía muy enojado con la política, pero siempre diciendo, che, ¿por qué no hace autocrítica él? ¿Por qué no? Digo, esa cosa de buscar culpables, que generalmente cuando fracasa un proyecto político, que claramente fracasó el proyecto político, si es que lo había, ¿no?, en el gobierno anterior, porque creo que justamente muchas veces se habla de fracaso cuando directamente no hay proyecto político. Entonces creo que más allá de lo que le faltó al presidente, esa cosa que se busca siempre en alguien que ejerce el poder, que es la dirección, el horizonte, la autoridad, que justamente es el voto democrático el que te la confiere, no existió. Y bueno, por eso hubieron tantos desencuentros, tantas cosas que remarqué la entrevista que me hiciste vos, como me hicieron, después de la entrevista que me hiciste vos, me cebé y seguí hablando. Y bueno, y cada vez más. Pero siempre incluyéndome, porque digo, si nosotros buscamos culpables, y acá hay que hacerse cargo de la identidad política que tenemos, ¿no? Yo soy peronista. Yo soy peronista. Y tal vez hay una de las cosas que remarco dentro de este sentir peronista, ¿no? ¿Qué es que somos, ¿no? Porque cuando uno toma al peronismo, tenemos que ver que dentro de los últimos 33 años hubieron 27 años de gobierno peronistas en el plano nacional y 29 años de gobierno peronista en el plano provincial, hablando de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Después en otras provincias directamente fueron todos los años de los últimos 33, algunos no. Entonces digo, ¿por qué hay tantas deficiencias, ¿no? Y hay tantos problemas estructurales? Bueno, justamente porque no se supieron hacer las cosas. Y de repente gana alguien con las características de Milei, que obviamente tengo muchísimas críticas, pero me parece que antes de las críticas, aunque muchos dicen que no hay tiempo, yo creo que los que dicen que no hay tiempo son los que están tal vez en un lugar cómodo. Está la autocrítica. Y en la autocrítica tenemos que estar todos tuvimos responsabilidad. La otra vez, corregime si me equivoco, pero cuando hablábamos y generaste tanta repercusión, lo que sentí que de alguna manera decías, con otras palabras, era, ojo que un Javier Milei, lo más extraño de la góndola política que teníamos disponible, no nació de un repollo, que nosotros también somos responsables que un fenómeno tan extremo como Javier Milei aparezca en la República Argentina. ¿Coincidís? ¿Viene más o menos por ahí? Porque sí, te vi también interesante en esta cosa de, bueno, ojo que hay responsabilidad nuestra y del pasado en haber generado un fenómeno y que alguien tan outsider haya llegado hoy a la Casa Rosada. Sí, pero te corrijo, no es también somos responsables, no, somos absolutamente responsables al 100% de el efecto Milei. Porque Milei no deja de ser un efecto, no deja de ser una consecuencia. La causa
es lo malo que se hizo antes, porque si no, nunca puede ganar alguien que no tiene una propuesta concreta más allá de un recitar de teorías económicas, que la política es totalmente diferente a eso, ¿no? Si fuera cuestión de recitar una teoría económica de un libro que nace hace 248 años, que es la Economía de las Naciones, que nace justamente cuando se constituye la Constitución de Estados Unidos en 1776, que tenía obviamente un anclaje liberal, ¿no? Que era una etapa superadora al feudalismo, ¿no? Que la teoría económica lo que hace es describir en algunos aspectos teóricos, ¿no? El fenómeno del capitalismo. Y después de esos 248 años de que se escribe la Economía de las Naciones, pasaron un montón de cosas, entre ellas la Segunda Guerra Mundial, que es lo que, a mi entender, y por los números, construyen el Estados Unidos que Javier Milei tanto admira, que fue el milagro de producción. Se le llamó el milagro de producción, que ahí encontramos a la liberación femenina, 19 millones de mujeres que fueron al oeste de Estados Unidos, empezaron a producir en toda una maquinaria impresionante, donde Estados Unidos se potencia y se convierte en la primera, valga la redundancia, potencia mundial. Pasó de ser número 17 en potencia militar a número 1, pasó a producir el 50% del Producto Bruto Mundial, pasó a tener de 17 bases en todo el mundo a 30.000 bases en todo el mundo, pasó a controlar el valor oro a 2/3, pasó a ser el mayor prestamista de todo el mundo, pasó a ser potencia mundial, ¿no? Y el trabajo, la revolución social que se produce industrial en Estados Unidos no fue por una teoría económica, fue porque pusieron en marcha una maquinaria productiva impresionante y lo generó el trabajo, obviamente basado en el control del Pacífico que se lo había disputado Japón con Pearl Harbor y bueno, tantas cosas puntuales de la guerra. Pero fue justamente como se construyen todos los imperios, desde lo que conocemos, digamos, en la historia, hasta lo que no conocemos, digamos, se construyen a partir de la guerra. Entonces digo, que un candidato a presidente te diga que vamos a ser Estados Unidos o que quiere ser Estados Unidos, es una cosa que no tiene que ver con la realidad, porque ni siquiera ganando la Tercera Guerra Mundial nos podemos convertir en Estados Unidos, porque en principio tenemos otra idiosincrasia, hay otra historia. Obviamente podemos tomar cosas de su fortaleza institucional, más allá de las crisis que todos los países se atraviesan, y más en periodos de desestabilidad económica, como los que ha generado la pandemia y demás, pero no deja de ser un país fuerte institucionalmente y democráticamente. Ahora que un presidente te diga, quiero convertirnos en Estados Unidos, ya arranca de un postulado que es falso. Bueno, pero aún así, ahí quiero ir, y después si querés volvemos a algunas cuestiones económicas, aún así llegó. Y encima llegó contundentemente, no es que por 3 votos, realmente ganó el balotaje innegablemente de manera contundente. Ahí, y volviendo un poco a lo que vos decías de la autocrítica, ¿por qué crees que le cuesta tanto a la dirigencia política tradicional, entre comillas, admitir o decirlo tan taxativamente que hace años venimos fallando y que por eso llegamos a estar como estamos? Porque me parece que es parte, que creo leerlo entre líneas en lo que vos venís diciendo en las últimas semanas, que es parte de lo que todavía hace falta más profundidad en el análisis. Si no, de verdad parece que Milei apareció, no sé, de un día para el otro por arte de magia. Que nació un repollo, ¿no? Es que lo que le digo a muchos, ¿no? Que ahora están criticando con fuerza, que está bien. Digo, algunos parece que compitieran a ver quién critica más a Milei. Yo creo que hay que dejarlo actuar en muchos aspectos, ¿no? Hay una frase muy conocida que decía, cuando el adversario se está equivocando no hay que interrumpirlo. Lo decía alguien que sabía mucho de estrategia militar. Entonces, digo, yo soy obviamente opositor y me quiero construir como más opositor, crítico, pero primero hay que pasar por una etapa, aunque muchos te digan no hay tiempo. Yo creo que no hay tiempo cuando no nos hacemos tiempo. Siempre hay tiempo de todo. No había tiempo nunca para discutir el sistema laboral. Ahora te lo discute Milei, obviamente, con su creencia y su impronta, y mandando la ley ómnibus y mandando el DNU. Ahora, ¿cuál es la propuesta que tenemos?
nosotros ante el heterogéneo, ante la simetría que hay en el mercado laboral, ante el cambio de paradigma que hay con la cuestión de esta revolución industrial, de la 4.0, de la cuarta revolución industrial, de la digital, digamos, donde los trabajos cambian, donde las relaciones humanas cambian y obviamente linealmente los trabajos cambian. Nosotros lo vivimos en nuestra actividad, que es la actividad de los corredores viales, de las concesiones viales, donde se van a implementar procesos de automatización y claramente los trabajadores tienen que cambiar su rol de trabajo, por lo menos en algunos sectores. Eso fue llamativo, ¿no? Porque digo, ya que metés eso que siempre me pareció interesante, Facundo Moyano, por supuesto, se dedicó y se sigue dedicando mucho al mundo de los peajes, y en un momento empezaste a ver mucho más telepeaje, con menos pibes que te atendían en la cabina, pero no vimos paros y quilombo. O sea que me hizo pensar muchas veces, ¿se puede? Obviamente te pregunto, ¿se puede? Y se puede no perder puestos de trabajo, que me parece que ahí está una de las misiones más importantes de los estados, de las organizaciones de trabajadores y también de los empresarios, ¿no? Ver de qué va a trabajar la gente, ¿no? Pero ahí no echaron gente, por ejemplo, a los peajes, ¿no? Contrario, o sea, se pudo reconvertir. Y si hay inversión y si hay voluntad de inversión, va a haber mucha más gente. El otro día charlaba con uno de los dueños de Autopistas del Sol y me decía, ¿vos sabés cuándo se hizo la mayor cantidad de infraestructura vial? El 90% por lo menos en esta empresa, en Autopistas del Sol, que es la concesión de la Panamericana, en los 90. Solo se hizo en los últimos 20 años, digamos, el periodo de gobierno peronista, kirchnerista, con los 4 años de Macri, el tercer carril de Tigre. Después se hizo todo, absolutamente todo, en los años 90. Entonces, digo, esto no es defender la etapa del menemismo, digamos, tengo críticas, digo, no habiéndola vivido, digamos, en carácter político, pero digamos, lo real es lo real. La infraestructura vial en la Argentina, por lo menos la de Buenos Aires y la del AMBA, se hizo durante el periodo del gobierno de Carlos Menem. Ahora, después fue todo un poco relato, o como quieras llamarlo, del cual también nos tenemos que hacer todos un poco cargo. Y la cuestión de la inflación es algo que imposibilitó mucho la actualización tarifaria, que la tarifa permitiera reparar, construir, producir, digamos, que es el fin último de la concesión vial. En todo el mundo existen las concesiones viales, sean automatizadas, o sean con cobro manual, o sea con cobro mixto. Ahora, debemos preguntarnos cómo encaramos esta etapa, cómo encaramos esta revolución 4.0 o esta cuarta revolución industrial, en donde los paradigmas te cambian, y donde el mundo sindical y donde el peronismo, o como quieras llamarlo, un espacio de centro-izquierda, para mí no es de centro-izquierda, para mí es por el medio. Digo, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Digamos, me parece que la discusión no pasa ni por la izquierda ni por la derecha, porque si no, ahí nos comemos los rótulos que ni siquiera se los comen los países que ejercen regímenes de derecha o de izquierda. Pues yo no veo discusiones de Trump y Putin ideológicas o pseudo-ideológicas. Yo no vi ponerse tristes a los seguidores de Putin cuando ganó Trump. Al contrario. Claro. Facundo, te consulto sobre reforma laboral. Te cito 2 cartas o 2 notas que hubo la última semana. La de Cristina Kirchner, ex vicepresidenta, que dijo hay que plantear una ineludible actualización laboral, y el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, que dijo lo ideal es que la propuesta sea preparada por el propio sindicalismo. Ya es un montón que el peronismo esté hablando de reforma laboral, pero vos ves un paso más y que ya se puedan juntar, armar algo. ¿Ves que es viable que eso pase? Yo hace 10 años que estoy hablando de que hay que discutir el sistema laboral. No solamente hace 10 años estoy hablando de que hay que discutir el sistema laboral, sino que hace 10 años vengo presentando proyectos y vengo trabajando proyectos. Obviamente proyectos para proteger a los trabajadores que están desprotegidos respecto a derechos, conquistas y demás. Digamos, ¿cómo podemos hablar de que no hace falta debatir el sistema laboral cuando tenemos un 60% de trabajadores que están por fuera de la ley de contrato de trabajo? Entonces, digamos, ¿tenemos que discutir la industria del juicio? Obviamente tenemos que discutir la industria del juicio, porque hay un actor que en esa disputa o en ese debate no pone nada, que son los abogados laboralistas que se dedican a la industria del juicio. Porque hay abogados laboralistas que se dedican a defender al trabajador. Hay abogados laboralistas que se dedican a sacar provecho de
O sea, un estado de desigualdad que tiene el trabajador frente a determinado conflicto laboral. Lo que pasa es que laboral. decís reforma laboral y te sentís que te cortan la Pero mano. pero no la llames reforma laboral, porque algunos van a meterse también en la industria de la lucha y van a luchar y van a decir. Y algunos que dicen, no hay que hacer una reforma laboral, y el Estado, a través de los organismos de Estado, nacionales, provinciales y municipales, los municipios privilegian mucho más a la reforma laboral por izquierda, que son las cooperativas de trabajo disfrazadas de trabajadores en relación de dependencia, que hacen un mismo trabajo. No sé, un ejemplo, va a trabajar Edenor a tal lugar, al lado tiene un cooperativista haciendo exactamente el mismo trabajo, cobrando 3 veces menos. Entonces, digo, ¿por qué tal municipio de zona sur? El otro día hablaba con el intendente, tiene 30.000 cooperativistas y mucho menos cantidad de trabajadores municipales, porque es mucho menos costo laboral el trabajador de cooperativa. ¿Y la CGT quiere una reforma laboral? ¿Decís que se sentarían en esa mesa? La CGT ya se sentó en una mesa para debatir la reforma laboral que planteó Macri, que tenía algunas cosas que eran discutibles, ¿no? Como un trabajador monotributista que en realidad está prestando un servicio y está en una relación de dependencia encubierta. Eso no hay que discutirlo. Un trabajador cooperativista que en realidad está realizando un trabajo para una entidad pública o privada en relación de dependencia, pero que está dentro del marco de una cooperativa, que no paga las mismas cargas o contribuciones de la empresa o del organismo público y demás. No tiene que encuadrarse en otro sistema. Entonces ahí es donde digo, si nosotros decimos la indemnización, que cuando hay un periodo de despidos, como hubo por ejemplo en el sector textil durante el gobierno de Macri, por la cuestión de las importaciones, que era mucho más barato importar, entonces se dejó de producir mucho, hubieron una enorme cantidad de despidos. El 30% de los trabajadores despedidos del sector textil cobraron la indemnización en un porcentaje, el resto no la cobró, se fue sin cobrarla. Entonces es como decía Perón en su momento, porque hay muchos que lo discuten. El otro día veía un periodista leyendo, no, tal cosa no la hizo, pero la hizo Palacios, tal cosa no la hizo tal. Bueno, había muchas cosas escritas dentro del marco laboral. Laboral protectorio para los trabajadores, pero una cosa es que estén escritas y otra cosa es que se lleven adelante. Ahora, si vos tenés una ley laboral escrita, pero que en un 50% no se cumple, o un 60% de los trabajadores están afuera y los que están adentro son pobres, están por debajo de la línea de la pobreza, creo que la canasta en Capital para una familia tipo está casi en 600 lucas. Sí, 600 lucas. Bueno, evidentemente hay un problema. Ahora, ¿no nos queremos hacer cargo del problema? ¿Nos queremos ir mintiendo entre nosotros? Che, no, vamos a la lucha porque mi ley va con la reforma. No, bueno, pero esto es lo interesante. O decimos la verdad. De lo que decís. No, pero no solamente decimos la verdad, tenemos porque, proyectos. Facundo, cada vez que hablas de reformar algo, digo, poner el sistema laboral teniendo 40-50% de la economía no registrada, enseguida hay como un freno y una suerte de poner toda la misma bolsa y pareciera que todos serían empobrecedores, que yo lo veo sinceramente profundamente conservador. O sea, para mí en muchas cosas, no sé vos cómo lo ves, pero que el progresismo se convirtió en un movimiento, muy, muy conservador. Sí. Es que creo que ¿por qué decís pseudo progresismo? Pseudo, porque no es progresismo, porque el progresista es el que aboga por el progreso, querés progresar, querés que la sociedad progrese. O sea, sentí que hay mucho progresista de goma. Pseudo, el otro es de chamullo. O sea, el progresista que dice, che, no, pará, me pongo esta camisita porque esa culpa de clase, viste, que decís, no, che, no, yo estoy con los trabajadores, entonces tengo que, no, y te critican a vos tal vez porque, no te camuflás para que, no, y loco, yo soy lo que soy, o sea, ni voy a ostentar riqueza, ni voy a ostentar pobreza, soy lo que soy, ¿entendés? Entonces hay algunos que creen que son parte de una élite intelectual y te plantean, no, esto no, porque son la famosa política de las formas y nunca van al hueso. Y yo voy al hueso.
Yo creo que hay que debatir un sistema laboral. Pero ¿sabés para qué hay que debatirlo? Para proteger al trabajador. Porque es hipócrita por parte de muchos dirigentes que se dicen del campo nacional y popular y toda esta cosa, que durante tanto tiempo, que bueno, llegamos a la realidad de que teníamos casi un 50% de pobreza, ahora un 57%, pero los problemas venían de antes, ¿no? Y decir, o sea, ya pararnos y decir, bueno, ahora vamos a la lucha, sí, la lucha, pero ¿con qué propuesta atrás? La crítica, ¿con qué propuesta atrás? Yo soy opositor a Milei. Ese campo nacional y popular que vos decís que es hipócrita, cuando empezaste a hacer estas autocríticas, ¿te puteó un poco? ¿Se enojó? ¿O te descalificó? Y no les gusta que critiquen. O sea, pero es mi tarea. Hace 10 años, Nacho, hace 10 años vengo criticando. Me insultaron en el Congreso, la cámpora me llenó de gente en el Congreso. El otro día, yo obviamente me solidarizo con la diputada Miriam Bregman, que le insultó a alguien y lo echaron. A mí me insultaron como parecía un circo romano. ¿Vos te acordás cuando pasaba esto en el Congreso? Habían gradas, todo lleno de militantes, porque los que vos querías llevar a 3 personas no te lo dejaban entrar, pero sin embargo el gobierno de ese momento, del kirchnerismo, llegaba 400 tipos que si hablabas en contra y criticabas, te puteaban. Y cierro esta parte así. ¿Y alguno del campo nacional y popular, el progresista, del kirchnerismo incluso, te llamó diciendo, ¿sabes qué? Sí, empezamos a construir juntos sí. Porque estoy de acuerdo con lo que dijiste? No, porque generalmente no les gusta, ¿no? A ver, yo no corro ni por izquierda ni por derecha, porque no soy ni de izquierda ni de derecha. Me parece que por ahí no pasa. Y menos con la tergiversación que tuvo el origen de la derecha o la izquierda. Ustedes saben de dónde viene, ¿no? La derecha y la izquierda. Bueno, entonces la derecha era la que estaba a favor de la Revolución Francesa, ¿no? Decimos girondino, el absolutismo jacobino, y el clero. Sí. Y la izquierda es la que estaba a favor del pueblo. Que finalmente, bueno, después del 18 de Brumario termina siendo como el gobierno de la burguesía. Yo soy girón, imagínate, girondino. Claro, vos sos girondino. Sí. Entonces digo, ¿qué es el pueblo, no? Porque el pueblo es pueblo para muchos, y leyendo a muchos o a muchas dirigentes o dirigentes importantes, el último culpable para decir por qué hubo fracaso es el pueblo. El pueblo votó esto porque no entendió. Entonces ahí ya te pones vos como vanguardista. Claro. Vos sabés más que el pueblo. No, había alguien que decía que ganaba las elecciones con 2/3 de los votos, no sacaba 1/3 de los votos, sino 2/3 de los votos, que decía los pueblos nunca se equivocan. Inclusive no se equivocan cuando votan lo que para uno no es lo correcto. Claro. Pongo una pausa ahí. Entró en calor Facundo Moyano, me parece, y vamos a hacer unos minutitos más, porque entre otras cosas, aparte de lo que le quiera consultar el equipo, está de vuelta poniéndose sobre el horizonte la posibilidad de un nuevo paro a Javier Milei por la situación económica. Facundo Moyano, ¿está de acuerdo o no? ¿Y cómo habría que enfrentar al gobierno o ponerle algunos límites, teniendo en cuenta que es autocrítico, pero también dice, no soy oficialista ni me siento cercano a Javier Milei? No lo respondas ahora. En un ratito lo seguimos hablando aquí en nuestras visitas a los estudios centrales de CNN, como siempre hacemos, en este caso con Facundo Moyano. Ya regresamos. CNN Radio. AM950. Servicios informativos. (12:33) en todo el país. El cielo está parcialmente nublado a esta hora en Buenos Aires. La temperatura 27 grados.